Bien, el tema de hoy es paragonimiasis. Esta es una enfermedad poco frecuente realmente, pero que causa serios problemas y confusión en el diagnóstico. Y entonces es necesario que lo tengan presente siempre en el diagnóstico, sobre todo en el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Es propia de la zona norte del país, pero puede extenderse a todo el país en realidad. Y se adquiere por comer cangrejos, ¿no? Entonces la paragonimiasis es una infección zoonótica causada por adultos, el Trematoparagoninus peruvianus. En realidad, en el tema hay bastante discusión porque algunos, bueno, inicialmente se pensó que era Paragoninus westermani, como se escribe. Este Paragoninus westermani es propio de Japón y es muy parecido. Entonces, inicialmente cuando encontraron esto, que eso se remonta más o menos a los años 50, 60, eh, pensaron que era Paragoninus westermani, pero después se dieron cuenta que no, que era otra especie, le pusieron Paragoninus peruvianus, pero por ahí apareció otro Paragoninus ecuadoriensis, etcétera, ¿no? Incluso hay un Paragoninus amazonensis. Entonces hay una serie de nombres, pero al final se ha quedado como Paragoninus peruvianus. Localizado en el pulmón, se localiza en el pulmón de los hombres y de los hospederos definitivos naturales, ¿no? Como vamos a ver después. Se adquiere por ingerir metacercarias al comer cangrejos crudos, esa costumbre que tienen en el norte de comer estos cangrejos de agua dulce, ¿eh? Son cangrejos de agua dulce, y que se adquieren o que se comen en forma de ceviche con un poco de limón. Entonces, este es el Paragoninus peruvianus. Si comparamos un poco con Fasciola, es más pequeño que Fasciola, está alrededor de 2 centímetros más o menos, 1.8 más o menos, y tiene también, como los trematos, forma de hoja, su tegumento también tiene espinas, ¿no? Pero la ventosa oral ya no está dentro de un cono cefálico, sino que está dentro de una estructura más o menos ovalada. Entonces acá tenemos la ventosa ventral y la ventosa oral, y la ventosa ventral está muy separada, miren cerca de esta zona, está muy separada de la ventosa oral. En el caso de Fasciola, recuerden, las dos ventosas están muy cerca, acá no están bastante separadas, casi está a la mitad del gusano. Luego tiene la faringe, el intestino ciego. Hay una vejiga excretoria acá, con un poro excretor muy pequeño. Y el aparato reproductor comprende el ovario, ven acá. Acá está el ootipo, donde se forman los huevecillos. De ahí sale el útero, así ramificado, igual que en el caso de Fasciola, el ovario también ramificado, y los testículos aquí en la parte más inferior. Entonces, y por aquí no se ve muy bien, hay un poro genital. Veamos aquí en el detalle. Entonces, tenemos la ventosa oral, la ventosa ventral, bastante separada. Esta es la faringe, el ciego intestinal, miren así. Luego tenemos las glándulas vitelógenas a todos los lados. Estos son las masas testiculares. El ovario, que está hacia un lado opuesto. En Fasciola estaba para el otro lado, ¿no es cierto? Acá estaba el ovario en Fasciola, acá está al lado contrario. Y esto es el útero, ¿sí? Que termina en un poro uterino. Bien, entonces esta es la morfología del adulto. Veamos ahora, acá también para que vean, ¿no? Con mayor detalle. Esto ya es una fotografía real. Entonces acá está la ventosa oral, la faringe, el intestino ciego, para ambos lados. Luego tenemos el ovario para este lado. Este es el ootipo, ¿no? La ventosa ventral, ¿sí?
El útero está acá enrollado y estos son los testículos. Y acá hay una vejiga excretoria. La metacercaria, que es el estadio infeccioso, es un poco diferente a la metacercaria de Fasciola. ¿Por qué es diferente? En primer lugar, por el tamaño. La metacercaria de Fasciola medía 500 micras. Este mide más o menos 2 milímetros, o sea, 4 veces más. Tiene también la ventosa oral, la ventosa ventral muy separada, la faringe, el intestino ciego, que ven acá. Aquí hay una vejiga excretoria muy limitada. Va a demorar aproximadamente entre 8 y 12 horas en hacerse. A ver, apaguen su micro. Buscan básicamente pacientes cirróticos, porque los pacientes cirróticos... Entonces, fundamentalmente es eso, las dos ventosas, el intestino ciego y la vejiga excretoria. No se ve acá todavía el aparato reproductor porque inicialmente, que se llama, no hay aparato reproductor en una metacercaria. Y este es el huevecillo, el huevo de Paragonimos, ¿no? Miren, con una cubierta más o menos irregular, pero también tiene un opérculo, es de color marrón, mide más o menos 70 micras, ¿no? Y en el interior hay células embrionarias. Entonces, ni se parece al de Fasciola. Fasciola es mucho más grande, más ovalado, ¿no? El contenido más o menos igual. Después tenemos el hospedero molusco. Aquí hay también, como en Fasciola, hay un hospedero molusco. Se llama Aroapirus colombiensis. Sin embargo, los trujillanos le dijeron que no era como la especie, sino que es Potamopircus mirandoi. Y bueno, hay una discusión en este sentido, pero internacionalmente lo aceptan como Aroapirus colombiensis. Esto de mirandoi viene del doctor Miranda, que era un parasitólogo trujillano muy reconocido, infectólogo, y que incluso tenía su museo, ¿no? Muy dedicado a la parte arqueológica. Entonces, un tipo muy representativo de la parasitología en Trujillo, y en relación a él le pusieron este nombre de Potamopircus mirandoi. Si ustedes ven acá, también tiene 5 espiras, pero no se ve muy bien en la figura, pero es mucho más delgadito y más pequeño que el Limnea, que es el hospedero molusco de Fasciola hepática. Es más aguzado, más fino, más pequeñito, ¿no? Tendrá, pues, acá miren, estos son medio centímetro, menos de medio centímetro, tendrá 3 milímetros de largo, es muy pequeñito, y la característica es muy aguzado, el otro es más redondado. Y acá tenemos al hospedero artrópodo, que se llama Pseudotelphusa chilensis. Como ven, casi este es un parásito internacional, ¿no? Es Paragonimos peruvianos, el hospedero es Aropirus colombiensis, y el artrópodo es Pseudotelphusa chilensis. En realidad en Chile no existe este cangrejo. Esto es de la zona cálida, de ríos cálidos con agua tibia, entonces, o agua templada por lo menos. Entonces Chile no tiene esto, sino que un chileno se fue hacia el norte del país, se llevó el cangrejo a su laboratorio, lo estudió y lo registró con Pseudotelphusa chilensis, ¿no? Entonces quedó con ese nombre. Es un cangrejo de agua dulce, así como las jaivas que tenemos acá de mar, un poco más pequeño, más rojizo. Este es el artrópodo que sirve de segundo hospedero intermediario. Entonces veamos el ciclo de vida. El ciclo de vida es parecido al de Fasciola, ¿no? Pero tiene sus diferencias también. Entonces el hombre, cuando se infecta, en realidad acá está el hombre, pero esta enfermedad es propia de gatos, ratas, zarigüeyas, hurones. Son animales silvestres que son los que realmente mantienen el ciclo. El hombre se
infecta ocasionalmente y no tiene ninguna importancia en la transmisión de la enfermedad. Acá lo estamos poniendo porque estamos haciendo parasitología médica humana, y entonces, bueno, como representante de los hospederos, ¿no? Entonces, ¿cómo se infecta el hombre? El hombre se infecta al comer estos cangrejos en forma cruda y que tienen la metacercaria. Esta metacercaria llega hacia el intestino del hombre y rápidamente va a invadir. Miren, lo que quizás nos faltó decir un poco acá en la metacercaria es que mide más, para diferenciarla de fasciola, ya lo hemos dicho, mide 2 milímetros, pero la otra característica importante es que no tiene envoltura quística, no necesita desenquistarse. Entonces, eso es importante en el ciclo. Entonces, cuando come el hombre un cangrejo crudo, las metacercarias ya están listas para infectar, no necesitan desenquistarse. Entonces, apenas llegan al intestino, se introducen a la mucosa intestinal y rompen la pared intestinal, avanzan por el peritoneo, bordean el hígado, increíblemente no entran al hígado, bordean el hígado, atraviesan el diafragma y de ahí se van al pulmón. Por lo tanto, las infecciones generalmente son en el pulmón, en el hemitórax derecho, en la base del hemitórax derecho. Acá son las lesiones. ¿Por qué? Porque está atravesando el peritoneo, el diafragma, y entonces entra la pleura, ¿no? Y ahí va a desarrollarse hasta adulto, formando un quiste realmente, porque empieza a crecer y el organismo le da una reacción inflamatoria y finalmente lo encapsula, formando un quiste. Sin embargo, los parásitos van a eliminar huevecillos. Estos huevecillos salen por los bronquios. También hay otra posibilidad de ingreso de estas metacercarias, que no lleguen hasta el intestino para hacer todo el ciclo que hemos dicho, sino que como ya son infecciosas, no tienen envoltura quística, apenas estén pasando por el esófago, pueden penetrar a la pared del esófago y directamente pasar por el mediastino al pulmón, sin llegar al intestino. Entonces hay dos posibilidades de infección. Una, que llegue hasta el intestino, la metacercaria, avance por la cavidad peritoneal, perfore el diafragma y llegue a la base del tórax, del hemitórax derecho. O la otra es que, atravesando el mediastino, llegue a la pleura pulmonar. En ese caso puede ir a un lado o hacia el otro lado. Bien, entonces el hombre elimina huevos en el esputo o en las heces, ¿no? Entonces, los animales generalmente lo hacen a través de las heces porque no expectoran pues adecuadamente. Y todos los huevecillos que salen con las secreciones bronquiales se van hacia el aparato digestivo y finalmente son eliminados con las heces. Entonces este huevo, como hemos dicho, es inmaduro todavía, necesita maduración y estas células embrionarias van a generar un miracidio en su interior, ¿no? Este miracidio, un poco más redondeado, no es parecido al de fasciola. Este miracidio sale del huevecillo una vez que ha desarrollado. ¿Qué requiere para desarrollar este huevecillo? Requiere agua de los ríos, ¿no? Que sea más o menos templado, y en esas condiciones va a salir del huevo a través del operco el miracidio. Este miracidio se desplaza en el agua en busca de un caracol, de un molusco. Se introduce por el pie del caracol y en el patopáncreas empieza a desarrollarse asexualmente, igual que hemos visto en fasciola. Es decir, un miracidio va a dar origen a un esporocisto, luego el esporocisto va a producir redias en su interior a partir de células germinales. Una vez que las redias han crecido, desaparece el esporocisto. Esta redia madre o redia 1 empieza a desarrollar en su interior otras redias, que son las redias hijas o redias 2. Estas crecen, se separan y finalmente dentro de estas redias 2 se va a formar la cercaria, ¿no?
Y esta cercaria, que también se conoce como cifidocercaria con X, XY, cifidocercaria, porque tiene un estilete acá, muy característico, y ya no tiene la cola que tenía la cercaria de Fasciola, sino que es más ovalada, tiene su ventosa oral, ventosa ventral, parte del aparato digestivo, y una cola que está pues muy rudimentaria. Esta cercaria sale del caracol activamente, igual que en Fasciola, y va a buscar al hospedero artrópodo. Y se introduce, dicen, por las articulaciones, o en el caso de que esté mudando este cangrejo. Ustedes saben que para crecer un artrópodo tiene que mudar, es decir, pierde su exoesqueleto, se queda muy desprotegido, ¿no?, sin la cubierta, y empieza a formar otra cubierta. En ese momento aprovechan estas cercarias para introducirse al cangrejo. Y en el hepatopáncreas del cangrejo va a desarrollar el otro estadio, que es la metacercaria, que hemos dicho que no tiene envoltura quística, que tiene sus ventosas, la faringe y sus intestinos ciegos, nada más, 2 milímetros. Entonces se queda ahí, y cuando una persona va a comer este cangrejo, se come el cangrejo y va a comer las metacercarias. De esa manera llega al aparato digestivo. Entonces, ese es el ciclo de esta parasitosis, ¿no? Acá es un Paraonimus adulto, las dos son ventosas, la faringe, el intestino ciego, las glándulas vitelarias, el útero, al revés en el caso de Fasciola, el ovario, el ootipo que está acá, conductos deferentes que vienen de todas las glándulas, de los testículos que están acá, son 2 testículos, vienen, y en conductos deferentes se juntan aquí en el ootipo y van a formar los huevecillos que se acumulan en el útero. Entonces tenemos en el ciclo de vida la localización, es en el pulmón, el parénquima pulmonar. El estadio infeccioso para el hombre es la metacercaria, mecanismo de infección al comer cangrejos crudos. Hospedero definitivo es el hombre, pero también pueden ser otros mamíferos silvestres como ratas, gatos, zarigüeyas, el hurón. Y un hospedero intermediario es el molusco, el Aropyrgus colombiensis, y el hospedero intermediario artrópodo es el Pseudotelphusa chilensis. ¿Cómo es la patogénesis? Igual que en Fasciola, migra desde el intestino o a través del mediastino y llega al pulmón. Entonces, en esa migración va a haber destrucción de todos estos órganos del intestino, del mediastino y del pulmón. Va a haber una reacción inmune, porque esto es un cuerpo extraño, la metacercaria es un cuerpo extraño que empieza a destruir el tejido y avanzar, y entonces le produce un proceso inflamatorio en todos los sitios por donde está caminando esta metacercaria. Y lógicamente va a haber una inflamación en toda esa zona, ¿no? Esa es la migración. Y en la localización también hay inflamación que termina, y también un daño inmunológico. Ambos terminan con una reacción fibroquística alrededor de los parásitos. Generalmente en el pulmón se encuentran, pese a que estos son hermafroditas, se suele encontrar 2 o parejas, siempre en parejas, los parásitos. No se sabe exactamente por qué, pero siempre se le encuentra 2 o 4, así, pero nunca es uno solo. Y entonces esta inflamación, como digo, se transforma en una envoltura quística en el pulmón. Acá vemos localizado en el pulmón, vean, este es el parásito, estos son glándulas vitelarias en el borde, y vean acá sus espinas en todo el tegumento, ¿no? Y está dentro del pulmón una reacción fibrótica, quística a su alrededor. Acá también veamos, estos son los huevecillos que se encuentran en un corte histológico, los huevecillos con el opérculo, con todas las características que ya hemos mencionado, con mucha reacción inflamatoria. Ustedes están viendo acá. También hay eosinófilos
pero no tanto como en fasciola. Después vamos a ver un poco la clínica. Esto es importante ver. El paciente se queja de tos, expectoración herrumbrosa. ¿Qué quiere decir herrumbrosa? Es decir, que tiene un aspecto de ladrillo molido. Esa es la expectoración herrumbrosa, ¿no? Y esa expectoración siempre la elimina con la tos. Puede haber hemoptisis, o sea, puede haber eliminación de sangre por la vía respiratoria cuando se produce ruptura de vasos en el crecimiento o en la destrucción de estos tejidos por parte de los adultos. Otra cosa que llama la atención es el buen estado general. Hay eosinofilia moderada, sí, no es muy alta como en fasciola. Y lo más importante en la clínica es el antecedente de ingestión de cangrejos. Entonces, mira, dije al inicio que existe la posibilidad de confundir esta enfermedad con una tuberculosis. Y de hecho, hay muchos pacientes que estuvieron recibiendo tratamiento específico para tuberculosis durante mucho tiempo y no mejoraban. Y es que no era tuberculosis, era paragonimiasis. Hace poco un egresado nuestro, un excelente profesional, y no tengo ningún reparo en mencionar su nombre, es el doctor Juan Carlos Gómez de la Torre, es un excelente alumno nuestro que ha hecho su especialidad en patología clínica, o sea, laboratorio, y después ha hecho otra segunda especialidad en infectología. Él ha trabajado en la Fuerza Aérea del Perú y ahora trabaja particularmente, es el que dirige prácticamente los laboratorios ROE a nivel nacional. Un excelente profesional, muy reconocido, y él, cuando estaba en la Fuerza Aérea, me envió una muestra de un paciente que era militar, que tenía estas características: tos, expectoración herrumbrosa, ¿no? Y que había sido tratado por tuberculosis. Su estado general tampoco no era tan bueno, ¿no?, en ese caso. Y estaba siendo tratado o estaba siendo diagnosticado como tuberculosis, pero no le encontraron el BK. Y entonces él me envió una muestra de lavado bronquial. Hizo un lavado bronquial al paciente y me envió la muestra porque me dijo: yo no tengo experiencia en reconocer los huevos de paragonimos, así que ayúdeme para ver. Y efectivamente, más o menos unos 7 centímetros cúbicos de lavado bronquial me lo mandó por correo, que este paciente estaba en Lima, y la verdad es que me demoré bastante para examinarlo y no encontré un solo huevo. Entonces le dije: no hay huevos. Entonces, qué raro, entonces, ¿qué puede ser? Bueno, siguieron los estudios y finalmente este paciente le encontraron que era VIH positivo. Bueno, eso ya lo sabía. Eso lo dijo. Hay este bastante aporte, pero no había sensado para venir. Entonces siguieron insistiendo en tuberculosis. Y él comenzó a trabajar en una técnica para tuberculosis muy sofisticada, y finalmente entonces se confunde con eso. Pero hay unas características que son importantes mencionarlas para diferenciar. Entonces, primero, el buen estado general. Generalmente un paciente con tuberculosis es un paciente que tiene compromiso en su estado general, está demasiado, tiene una serie de manifestaciones que hacen que la persona no está normal. Generalmente el paciente con paragonimos es una persona normal, bien alimentada, no tiene más que la tos y la expectoración, ¿no? Ese es un buen punto. El otro punto
es el antecedente de ingestión de cangrejos, ¿no? Entonces eso puede ayudar también a la clínica. Y el tercer punto es la radiografía de tórax. Una radiografía simple de tórax nos puede mostrar las lesiones. Y allí, cuando se trata de un paciente con, vamos a ponerlo acá para que vean en la radiografía, a ver, creo que después tenemos acá. Generalmente, estas lesiones, miren, son acá. Este probablemente entró por el mediastino, pero cuando no entra por el mediastino, se ubica en la base del hemitórax derecho, ¿no? En esta parte. Y ahí están las lesiones de un tipo quística o cavernosa. Mientras que el pulmón de un paciente con tuberculosis presenta las lesiones en el ápice. Aquí es donde está fundamentalmente la tuberculosis. Entonces es otra diferencia importante para diferenciarlo de un paciente con paragonimias. Entonces son tres cosas. Hemos dicho el estado general, que es bueno, mientras que en tuberculosis no, el antecedente de ingestión de cangrejos y finalmente la radiografía de tórax, que son lesiones generalmente para paragonimiasis en la base del hemitórax derecho y en el caso de tuberculosis en los ápices. Entonces es importante para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces acá nuevamente para ver las lesiones que puede producir y esta es la forma de hacer el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer por examen de esputo o de heces, pero a veces es necesario hacer una broncoscopía para ver las lesiones en parte, pero fundamentalmente para, para descartar un cáncer también es necesario, pero fundamentalmente para hacer un lavado bronquial. Se lava esta zona, se recoge ese contenido y ahí se busca los huevecillos. Generalmente, si es que tiene la enfermedad, va a salir positivo. Entonces, para hacer el diagnóstico es importante también la serología. Se puede hacer método de ELISA, por ejemplo, y el examen de heces y esputo. Entonces, puede ser un telema. Esto se busca en la expectoración, los huevecillos. Se suele aplicar a la expectoración un poco de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, a fin de que este hidróxido disuelva un poco las secreciones bronquiales y nos permita ver los huevecillos. El lavado bronquial también es necesario en algunos casos porque da mayor probabilidad de encontrar los huevecillos, ¿no? El ELISA, que es el método serológico, que en realidad no es fácil conseguir este ELISA para paragonimiasis, ¿eh? No está en el mercado así, hay que pedirlo, etc. Bien, luego vamos a ver la epidemiología. Y en la epidemiología, fundamentalmente es el consumo de cangrejos crudos, ¿no? Es decir, ese antecedente es fundamental. La enfermedad empieza a aparecer en los años 50 más o menos, y de ahí se han diagnosticado varios casos de paragonimiasis, pero no como para establecer una prevalencia de esta enfermedad, que decir el 10%, no. Son casos esporádicos que aparecen en el hospital, que generalmente son confundidos con tuberculosis y que finalmente son paragonimias, ¿no? Por el hallazgo de huevecillos. Entonces, esto es lo común en esta parasitosis. No es una enfermedad muy frecuente. Los hospederos definitivos son gatos, zarigüeyas, hurones, ratas, que son los que se comen estos cangrejos en el río. Estos son cangrejos de río, así como nosotros tenemos los camarones aquí en el sur, ellos tienen estos cangrejos. Y entonces se los comen, igual que nosotros comemos los camarones. Felizmente que los camarones no tienen ningún tipo de estas parasitosis, pero porque si no, acá sufriríamos. Pero en el norte tienen estos cangrejos y estos animales se alimentan de estos, los capturan en los ríos, se los comen
y el hombre también pues va a adquirir la enfermedad al ingerir estos cangrejos. Este es el hurón, ¿no? Miren, hay gente que incluso los cría como mascotas, pues estos son silvestres que están en el norte del país. Esta es la famosa zarigüeya, ¿no? En realidad es con Z, acá no es con S, zarigüeya. Esta zarigüeya, que también busca a estos cangrejos, los captura en el río y se los come. Los gatos también, los primeros hallazgos y la reproducción del ciclo de paragonimiasis se utilizó como modelo experimental los gatos, ¿no? Porque ellos también suelen comer sus cangrejos y se infectan. Pero, como digo, se utilizó el modelo de animal del gato para hacer todo el ciclo de esta parasitosis y lograr encontrar los huevecillos en la expectoración, en los pulmones, las lesiones quísticas, etc. Todo el trabajo lo hicieron en el norte del país. El doctor Ibáñez trabajó mucho en eso, el doctor Miranda también. Y esta es la rata que, bueno, también se alimenta de esto. O sea que, en realidad, estos animales son los que mantienen el ciclo y el hombre adquiere accidentalmente la infección por comer estos cangrejos. Entonces, en la profilaxis tenemos que hay que evitar pues el consumo de cangrejos crudos. Así se come en el norte, ceviche, ¿no? El cangrejo se le saca esta tapa y se come todo el interior, ¿no? Y las tacas también con, o sea, los quelíceros que tiene esto también son ingeridos, tienen las patas, tienen buena cantidad de músculo, entonces se comen prácticamente todo. Esto es el cangrejo. Es importante mencionar que en nuestro medio no teníamos estos cangrejos, pero yo he visto ya en el periódico, bueno, por la pandemia se ha suspendido todo eso, pero hace varios años ya vi en el periódico que ofrecían cangrejos del norte para la comida gourmet que está de moda, ¿no? Entonces, probablemente empiecen a traer cangrejos no solamente al norte, sino a Lima y a grandes ciudades para venderlos a un precio bastante considerable y la gente va a empezar a preparar estos cangrejos y van a aparecer casos de paragonimiasis en cualquier sitio. Por eso ustedes tienen que estar preparados para pensar en esta parasitosis. Siempre el antecedente de el consumo de cangrejos crudos es importante para hacer el diagnóstico, como les he dicho. El control, en realidad no se puede hacer un control, es muy complicado. En todo caso puede haber un control natural con la disminución de los cangrejos, ¿no? No se puede controlar este problema. No se puede matar los cangrejos y además porque es una fuente de alimentación, es una cosa muy difícil de controlar, pero puede haber control natural y que cuando disminuyan estos cangrejos va a disminuir pues la enfermedad, no hay otra forma, no hay otro tipo de control. Aquí el fecalismo humano no funciona, o sea, no tiene importancia desde el punto de vista epidemiológico, solamente es las deposiciones de estos hospederos definitivos como son los gatos, las zarigüeyas, el hurón, etcétera, que dejan sus heces en el río. Allí sí van a dejar huevecillos y los huevecillos van a convertirse, van a madurar, ¿no?, en el agua hasta que forme el miracidio que sale del huevo a través del opérculo, y este miracidio se va a meter a los moluscos primero y después, cuando ya sea cercaria, va a entrar al cangrejo. Finalmente, el tratamiento. El tratamiento tuvo problemas, ¿no? Bueno, cuando se pensó que era Paragonimus westermanni en los años 60, ¿no?, más o menos 70, entonces vinieron japoneses. Un grupo de japoneses vinieron al norte del país a estudiar esta especie de Paragonimus peruvianos y ahí demostraron que no era Paragonimus westermanni, tenía diferencias morfológicas y por lo tanto
le pusieron el nombre de paragonimus peruvianos en conjunto con los investigadores japoneses. Y ellos trajeron una droga que se llamaba vitionol. El vitionol con B, ¿no? Vitionol, no con V. El vitionol era una droga excelente para el tratamiento de esta parasitosis. Y ellos trajeron una caja enorme de pastillas. Y con eso trataban a los pacientes, hasta que finalmente se acabó el vitionol y ya no había con qué tratar a estos pacientes. Entonces ensayaron varias drogas y la que finalmente ha dado mejores resultados es el praziquantel. Entonces el praziquantel, igual que en otras parasitosis, en otras cestos, pero en este caso un tremato, pero funciona bien el praziquantel. También podría ser el triclavendazol, sí, puede ser. No se ha hecho estudios todavía, pero podría ser igual que en fasciolasis, dar el tratamiento con triclavendazol. En todo caso, el tratamiento oficial es el praziquantel. Bien, con eso entonces terminamos. Como les dije, esta es una clase muy corta, pero me gustaría que hagan preguntas si es que las tuvieran. Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto al quiste ubicado en el pulmón, ¿necesita algún tipo de lesión, o sea, romperse el quiste para eliminar los huevos o simplemente ya los elimina? No, es que estos quistes no, digamos, se forman alrededor de bronquios. Entonces, fácilmente hay una salida de estos quistes. No son tan herméticos estos quistes para que no salgan los huevecillos. Entonces, por eso es que también viene la expectoración rumbrosa. Es decir, el contenido del quiste es un contenido algo, digamos, denso y que empieza a salir poco a poco de los quistes. No es un quiste cerrado, entonces eso va hacia los bronquios y va a permitir que se elimine esta expectoración herrumbrosa y allí es donde salen también los huevecillos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces con esto